Buenas tardes, Docoti. Yo voy a presentar lo que es el síndrome de Gardner, que es el síndrome que yo eh, escogí. Mi nombre es Samantha Sánchez. Bueno, primero para empezar vamos a tener una pequeña introducción sobre lo que es el síndrome de Gardner, que es también una variante del síndrome de poliposis adenomatosa familiar, conocido como FAP. La característica principal de este síndrome es que va a haber múltiples pólipos gastrointestinales con un alto riesgo de malignización. También va a presentar manifestaciones como osteomas, quistes epidermoides y anomalías dentales, que van a ser causadas por la mutación del gen APC, que posteriormente le vamos a explicar qué es este gen y va a ser de herencia autosómica dominante. Bueno, entre las características, síntomas y signos de esta enfermedad o de este síndrome va a ser el crecimiento anormal del colon, que va a ser en tamaño y en número, por lo que va a generar que la condición se pueda generar cáncer. El desarrollo de dientes adicionales, tumores y quistes sebáceos, fibromas, y también va a haber un bastante dolor abdominal como resultado de los pólipos. Entre los síntomas más comunes debido a la molestia que va a dar en el abdomen va a ser dolor abdominal, constipación crónica, vómito, obstrucción del el intestino, eso es básicamente. La causa y la herencia. Como mencionamos antes, va a ser una causa genética, debido a la mutación del gen APC, que va a estar localizado en el cromosoma 5q, 21 y 22. En la introducción les dijimos que era de herencia autosómica dominante, es decir, que si el padre o la madre tienen este problema en el gen, su descendencia va a tener un 50% de probabilidad de desarrollar la enfermedad. Por lo tanto, es bastante importante que si es que nosotros conocemos que tenemos ese gen, a nuestros hijos hagamos la prueba y tengamos chequeos paulatinos para poder controlar los pólipos, es decir, que sean más pequeños y no se genere el cáncer. El gen APC va a ser muy importante porque este va a regular el ciclo celular. Por lo tanto, si existe una mutación de este gen, va a haber una proliferación de células descontroladas que van a mutar rápido y el ciclo celular va a ir mucho más rápido. Por lo tanto, va a haber manifestaciones y anomalías óseas y dentales y la presencia de pólipos en el intestino, que como antes mencionamos, va a generar obstrucción, constipación y puede generar que nuestro organismo no funcione de la manera adecuada y se produzca cáncer. Manifestaciones clínicas y dentales. Las comunes en los dientes vamos a tener, como vemos en la radiografía, dientes supernumerarios que pueden estar impactados. Como vemos en la panorámica, tiene 32 dientes y existen supernumerarios adicionales que están impactando y que pueden generar problemas en los dientes e infección. También vamos a tener la presencia de odontomas, que son tumores benignos que están dados por estructuras dentales formados por estas, y ostomas mandibulares, que van a ser masas radiopacas que se van a encontrar en los maxilares que se identifican en las radiografías. Bueno, vamos a hablar de cómo es el manejo de el paciente. Bueno, el manejo del paciente, primero necesitamos tener las diferencias con un paciente sano. En un paciente sano, lo que vamos a la diferencia primordial con este tipo de pacientes es que va a requerir mucho más tiempo sus tratamientos debido a tanto a las anomalías óseas y dentales. Porque como mencionamos, va a ser un tratamiento que mayormente va a ser quirúrgico. Entonces vamos a necesitar tener rigurosidad en el ingreso al quirófano, en la extracción de los dientes, luego de los osteomas. Entonces va a ser un proceso que va a ser bastante largo a diferencia de un paciente sano. Y va a necesitar las evaluaciones adicionales, siempre radiografías, tomografías, para ver que no hayan vuelto a aparecer odontomas o tumores en la cavidad bucal.
lo cual en un paciente sano no se necesita con tanta rigurosidad y tan periódicamente. Bueno, como no existen, además de estas diferencias, otras adicionales que nos impidan que el paciente sea tratado como un paciente sano, debido a que no tiene ningún problema cognitivo o una discapacidad que nos altere nuestra forma de proceder durante la consulta dental. Entonces, lo que debemos tener en cuenta es siempre tener la historia médica, que son como en otros pacientes sanos, que en este caso va a ser los antecedentes de pólipos intestinales y osteomas, porque a veces si el paciente no sabe que tiene este síndrome, pero por las anomalías dentales podríamos mandar a que se realice alguna prueba genética y también con ese resultado para que también se haga la colonoscopía. El examen clínico va a ser la inspección de anomalías dentales y óseas y estudios complementarios como hablamos anteriormente, que son radiografías panorámicas, para evaluar y también tomografías para ver dónde está el ostoma, el odontoma y proceder a la cita quirúrgica a remover. Ya, los tratamientos conservadores va a ser control de infecciones, de los supernumerarios y dientes retenidos, debido a que en el caso que el paciente ya haya tenido cáncer debido a que estos pólipos han sido demasiados grandes en el intestino, va a estar en un procedimiento eh, de radioterapia o quimioterapia, entonces su sistema inmunológico va a estar deprimido y no podemos tener bacterias que contaminen al organismo y puedan generar un riesgo para la vida del paciente. Tener las restauraciones, coronas, prótesis, todo bien adaptado para que el paciente pueda tener tanto estética y funcionalidad y evitar que las bacterias se diseminen, por lo que antes mencionamos. También la extracción de los dientes retenidos y supernumerarios, eliminación de los osteomas debido a que pueden generar deformidad o disfunción, condilectomía, porque a veces estos osteomas pueden estar afectando el cóndilo, evitando que el paciente tenga una buena apertura y un buen cierre. Y también las revisiones periódicas, porque siempre es preferible que los problemas dentales no se agraven, no afecten a las estructuras, no eviten que el paciente tenga normalidad en sus actividades al comer, al masticar, y también en los pólipos intestinales para evitar que el paciente genere y desarrolle cáncer. Bueno, los exámenes para el diagnóstico, como antes mencionamos, van a ser análisis genéticos que van a codificar la secuencia del gen APC, colonoscopías anuales que van a evitar que los pólipos sean grandes y se malignifiquen, e imágenes dentales, radiografías, tomografías para ver que no exista ningún osteoma después de haberlo removido o que siga la persistencia del mismo, y evitar de que estos sean más grandes y afecten la funcionalidad del paciente. Bueno, entre los diagnósticos diferenciales del síndrome de Gardner, generalmente la mayoría va a tener consecuencias gastrointestinales, pólipos gastrointestinales, con los que vamos a mencionar, pero va a haber una manifestación extra que no van a ser las dentales, que son tan significativas también en el síndrome de Gardner, como por ejemplo, el síndrome de Turcot va a también tener tumores cerebrales. El síndrome de Peutz-Jeghers va a tener pigmentación muscular en cara, manos, pies, labios. El síndrome de Cragit-Canada va a tener pigmentaciones marrones, cafés en cuello, en la cara, en las manos, malabsorciones, alopecia, distrofia. El síndrome de Muir-Torre, neoplasias sebáceas, endometrio y ovarios, síndrome de Holstein-Kittner, síndrome de Koudner, que también se conoce, que van a ser pápulas faciales y adenoma tiroideo. En cuanto al pronóstico, sin vigilancia, estos pólipos pueden generar el 100% de que se magnifiquen. El tratamiento intestinal van a ser colonoscopías anuales para tener controlado el tamaño de los pólipos. También colectomía profiláctica para evitar de que los pólipos crezcan, sino mantenerlos controlados. En el tratamiento farmacológico se van a utilizar AINES como el Celecoxib, que reducen los pólipos. Y también tenemos que hacer la extracción de los dientes supernumerarios, de los impactados y de los osteomas, en tanto al dental. Bueno, en el caso clínico, tenemos un pequeño caso clínico que va a ser un paciente hombre mestizo de 20 años
¿Qué síntomas va a tener? Deformidad facial bilateral, dificultad para abrir la boca, porque nos vamos a dar cuenta que hay tumoraciones, tres masas indoloras en la región maceterina, en condilia y en frontal, que esto va a evitar de que tenga una buena apertura el paciente. Vamos a ver osteomas en el ángulo de la mandíbula y en el cóndilo izquierdo, y los terceros molares van a estar impactados. El diagnóstico inicial va a ser osteoma y por lo tanto vamos a tener una sospecha de que es síndrome de Gardner. El tratamiento va a ser extirpación quirúrgica de los osteomas de todas las regiones bajo anestesia general porque es un tratamiento muy invasivo, y en los estudios complementarios que hacemos con el médico van a revelar pólipos, reforzando nuestro diagnóstico de síndrome de Gardner. La recuperación postoperatoria es muy importante porque es una cirugía de alto grado, también con la colonoscopía, entonces el paciente debe estar en descanso, tener una buena recuperación y debe haber un seguimiento debido a los pólipos y debido a evitar que crezcan los osteomas o vuelva a reincidir. Por eso es muy importante siempre un diagnóstico temprano. El tratamiento, el manejo quirúrgico es el tratamiento de elección para los osteomas y es la única salida. Muchas gracias, Doc.